Buenos días, les voy a hablar un poquito sobre la resiliencia socioecológica, el caso de los sistemas silvopastoriles en este contexto y algunos aportes desde la antropología. Mi nombre pues, es Juan Sebastián Zeleita y esta exposición se da en el marco del Seminario de Gestión del Riesgo en contextos del cambio climático. Bueno, entonces ya hemos venido tratando diferentes conceptos y acercamientos que se han dado a las definiciones de resiliencia, pasando por las disciplinas como la ecología y la psicología y con autores principales como Holling por ahí. Pero bueno, yo les traigo acá la visión de Adler un poco y en ella la dependencia de las comunidades en los ecosistemas es esencial porque nosotros basamos nuestras actividades económicas allí. Entonces el autor acuña este término de la resiliencia socioecológica, en el cual pues enfatiza en tres elementos fundamentales: la persistencia, la adaptabilidad y la transformabilidad. Y en ello pues juega un papel esencial el contexto institucional debido a, pues, al capital social, al liderazgo y al aprendizaje que puede este generar. Y pues en este sentido, las instituciones rigen el uso de los recursos naturales creando no incentivos para su uso sostenible. Y en el contexto actual en el cual vivimos, la liberalización del mercado y la privatización de los recursos naturales reducen el ecosistema y la resiliencia, en el sentido de que la resiliencia de las instituciones pues también se ve socavada, puesto que éstas definen el comportamiento habitual y las reglas y normas que gobiernan a la sociedad. Entonces, bajo esta visión de ayer, la institucionalidad es muy importante. Y bueno, eh, es necesario hablar un poco acerca del vínculo estrecho que existe con la vulnerabilidad y cuestiones críticas como la seguridad alimentaria, puesto que la vulnerabilidad perdón, puede ocurrir cuando los individuos o las comunidades están estresados y experimentan umbrales de cambios potencialmente irreversibles pues, a través de los cambios ambientales. En este sentido, el análisis de la vulnerabilidad desde los diferentes grupos sociales determina el contexto de la resiliencia en el cambio ambiental. Y dicho sea de paso, pues existe una necesidad crítica de que dicho concepto de la resiliencia social sea muy sensible a este contexto institucional, que se ha entendido desde sus diferentes dimensiones y definiendo esta a nivel comunitario en lugar de ser un fenómeno pertinente solo a los individuos. Bueno, entonces la conversión de los recursos naturales y la privatización agrícola pues puede socavar las instituciones de propiedad común, ya que tiene impactos negativos. Y en este sentido, pues las comunidades dependientes de los recursos están sujetas a estas tensiones y choques externos, tanto en forma de variabilidad ambiental, pues como en forma de los problemas sociales, económicos y agitación política. Esto también lo podemos ver, pues, asociado a las plagas agrícolas o a los impactos de los cambios extremos climáticos, así como asociado pues, a la variabilidad de los mercados mundiales de productos básicos o cambios rápidos en las leyes de propiedad común o intervenciones estatales. Por ello, en términos de política, tanto la estabilidad ecológica como la resiliencia pues, se perciben como objetivos sociales deseables para muchos temas de nuestro análisis. Y por ello, pues analizar la resiliencia y la vulnerabilidad es clave en la gestión de recursos. Bueno, entonces, como conclusión, también nos trae aquí Adler que los ecologistas argumentan que la capacidad de recuperación de los sistemas naturales brinda esta capacidad de enfrentar sorpresas y cambios a gran escala, lo cual se puede lograr a través de la innovación, de enfrentar el cambio y del aprendizaje social de las instituciones. A pesar de que, pues digamos, ayer escribió este artículo hace mucho tiempo, podemos ver, digamos, en visiones más recientes, como la que nos ofrecen estos autores acá, Joaquín Figueroa, digamos, si bien hay muchas similitudes, aún creo yo, a conclusión personal, que falta mucho incluir, digamos, esta dimensión de la institucionalidad. Joaquín Figueroa pues nos dicen que igualmente la resiliencia puede ser entendida como esta estrategia para gestionar la capacidad de los ecosistemas, hacer frente, adaptarse y cambiar. Pensando en esta, en una visión a futuro y también pensándola como en una visión más sistémica y qué perturbaciones causan alteraciones en este sistema. Entonces, en este sentido, pues hay tres características
generales que pueden, digamos, afectar pues esta configuración del sistema, de las cuales pues les hablé hace un poquito, y son la capacidad de cambio, las transformaciones de un sistema complejo que puede soportar manteniendo estas mismas propiedades funcionales estructurales. Dentro de ellos donde se incluye un poco esta visión de la institucionalidad, pero no de una manera muy fuerte. Así como pues también el grado en el que el sistema es capaz de autoorganizarse y la habilidad del sistema complejo para desarrollar e incrementar la capacidad de innovar, aprender y adaptarse. Es por ello que estos autores concluyen básicamente lo mismo que nos ofrece Adger en su visión de resiliencia socioecológica. Y esto es importante porque este artículo de Joaquín Figueroa nos habla un poco de estos factores que son determinantes para poder establecer y determinar la resiliencia socioecológica en las montañas altoandinas, que son pues ecosistemas muy relevantes en nuestro contexto como país. Entonces, pues bueno, como conclusión esto, el cambio tiene el potencial de crear oportunidades para el desarrollo, la novedad, la innovación y para autoorganizarse. Aunque bueno, es importante también mencionar que, como lo hemos visto también, la profe nos ha comentado un poco que estas cosas hay que tomarlas con pinzas, ya que en un contexto político pues se pueden centrar mucho en estas capacidades y oportunidades como viendo la resiliencia desde esta perspectiva y dejando un poco atrás pues la vulnerabilidad a la que están sujetas todas las comunidades que pues tienen su resiliencia muy socavada en el término institucional, por lo cual hay que prestar importante atención a la institucionalidad, recalco. Bueno, entonces, ya hablando un poco más hacia los sistemas silvopastoriles, pues en el contexto de la ganadería sabemos pues que la ganadería es un problema muy relevante no solo pues en nuestro país, sino en términos globales. En Colombia, pues el sector ganadero tiene grandes aportes a la huella ambiental, pero es muy importante socioeconómicamente para muchas comunidades rurales y es también esencial para la seguridad alimentaria pues de nuestras diferentes regiones, por lo cual pues su exclusión no es posible, su exclusión total. Hay que intentar encontrar digamos que estas oportunidades que nos permitan como atizar estos problemas hacia un uso sostenible. Entonces, pues sabemos que se ha generado un interés creciente por este papel relevante como agente de deforestación a nivel mundial y pues con una intensificación mayor en las zonas tropicales. En Colombia pues genera el 19% del empleo rural, em, produce un montón de carne y leche que, pues, como mencioné, es muy relevante en el contexto de la seguridad alimentaria. Y si bien, digamos que existe una concentración de tierra muy alta, pues hay un predominio de fincas ganaderas pequeñas. En 45% de las fincas tienen menos de 10 animales y el 81% controla el 25% del hato nacional. Entonces, bueno, pues dado que esta actividad es considerada como una de las principales fuentes de ingresos que poseen estos productores familiares. En este sentido, pues es de importancia explorar estas respuestas y estos avances para disminuir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación frente a fenómenos climáticos adversos. Asimismo, pues sabemos que el modelo actual en el que se maneja la ganadería, pues es el monocultivo de pastos y estos pues son muy ineficientes porque tienen baja productividad, su fragilidad y carencia de valor nutricional pues es muy alta y pues tienen efectos nocivos para la salud humana y pues hablándolo en términos de los insumos que son utilizados durante este proceso productivo como los concentrados, los fertilizantes e insecticidas y sobre el medio ambiente pues sabemos que produce también impactos como la acidificación, la eutrofización y la degradación de suelo. Entonces, bueno, bajo este contexto, tenemos que los sistemas silvopastoriles pueden ser entendidos como un conjunto de estrategias para mejorar la productividad, a la vez que reducen el costo de los insumos y aumentan la sostenibilidad ambiental. Mm, Porque, bueno, los sistemas silvopastoriles pues, pueden convertirse en una herramienta importante para la rehabilitación de tierras degradadas, manejándolos pues, bajo esta perspectiva agroecológica. Asimismo, pues también puede mejorar con corredores de conectividad áreas protegidas,
digamos, la conectividad ecológica y pues en términos de restauración ecológica a nivel de paisaje. Asimismo, pues también la rehabilitación de estas tierras de ganadería puede lograr este objetivo que es lo que nosotros buscamos desde muchas perspectivas y es aumentar la productividad y la rentabilidad de un sistema agrícola a la par de que se mejora pues la generación de bienes y servicios ambientales, bueno, pensándolo un poco pues desde esta perspectiva muy antrópica. Pues también cabe destacar antes de esto que la población rural pues es muy vulnerable a los efectos del cambio climático adverso y pues por este motivo pues han de ser implementadas diversas estrategias para reducir la vulnerabilidad y pues generar una capacidad de resiliencia frente a estas perturbaciones del clima. Entre ellas pues implementar estas estrategias silvopastoriles para la actividad ganadera puede ser en su ámbito familiar. Entonces, estos autores, que es un capítulo de un libro que nos habla un poco sobre las contribuciones de los sistemas silvopastoriles a la resiliencia socioecológica, mm, nos dicen que para la gestión exitosa de este modelo, pues se puede determinar cuatro componentes principales. En primera instancia, pues el ciclo de los nutrientes, entendiendo pues que allí hay un estado continuo y una transferencia dinámica de nutrientes con las plantas, pues al ser un modelo más, digamos, que le presta mucha más atención a estos procesos ecológicos fundamentales que se mantienen. Creo que hoy ve algo muy importante y pues digamos que los sistemas silvopastoriles en términos generales son una estrategia que mezcla pues la agroforestería con el cultivo de ganado, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, allí pues tenemos que pues con estas plantas que usan minerales del suelo para fines metabólicos, devuelven este ciclaje al suelo, pues a través de la senescencia de la raíz. Bueno, en segunda instancia tenemos también que la fijación de nitrógeno y el secuestro de carbono permite la recuperación de las áreas degradadas y pues permite realizar también negocios viables para los agricultores en términos de que pues se pueden mezclar cultivos con vacas, básicamente. Y pues el flujo neto de carbono y la productividad primaria también aumentan pues debido a la integración de árboles y arbustos con pastos. La mitigación de gases de efecto invernadero también juega un papel fundamental, pues ya sabemos que la emisión de metano por parte de los rumiantes es una de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero del sector. Y dentro de los sistemas silvopastoriles, pues los animales pueden moverse en un sistema de pastoreo rotativo, y con la implementación de estos, pues es posible reducir la cantidad de fertilizantes químicos de nitrógeno que se requieren para los cultivos y pues reducir la cantidad de, mm, de este óxido de nitrógeno que se aporta a la atmósfera. Por último, también tenemos que estas condiciones microclimáticas mejoran, pues digamos, la integridad ecológica del suelo y la sombra también dentro de los sistemas pastoriles reduce la temperatura a la que el ganado está sometida, por lo cual pues mejora los ambientes y es beneficiosa para el rendimiento animal. Esto es importante para los agricultores, pues también porque el rendimiento de la leche del ganado lechero y pues las ganancias de peso bovino que el ganado de los lotes de alimentación pues tradicional eh, pueden generar mayores saldos económicos pues para estas personas. Bueno, este es un poquito un resumen, pues se los dejo ahí como para que si quieren echarle un poquito más de ojo, aquí vemos pues los componentes básicos, el ciclaje de nutrientes, la alimentación de los animales, el vínculo que existe entre la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad y pues la producción animal. Bueno, entonces ya para hablar un poquito más de los aportes de la antropología, tenemos pues a estos autores, Escalera, Reyes y Ruiz Ballesteros, que nos hablan un poco de que la resiliencia es una noción que nos permite pensar en una manera muy particular de la relación de la naturaleza y sociedad, pues, ya que la resiliencia nos ayuda también a cambiar la perspectiva de análisis, pues desde modelos simples de acción causa-efecto hacia sistemas complejos y pues que no son relaciones lineales, sino que se considera pues en un espectro mucho más amplio dentro de esta complejidad y también teniendo en cuenta la dimensión de la escala del tiempo y el espacio. Eh, por lo cual pues nos invita a una perspectiva que antepone el proceso a la forma
y el cambio constante al equilibrio, entendiendo pues esta relación dinámica que, que existe en vez de una articulación estática. Esta consideración pues nos lleva muy de cerca a esta idea de la coevolución que existe entre los seres humanos y el medio ambiente o el entorno, el capital natural, por decirlo de alguna manera. Em, pues asimismo también pensar en el seno de los sistemas socioecológicos que debería asumirse el protagonismo humano, la difuminación de la dicotomía naturaleza-cultura, entendiendo pues las relaciones también de poder, de libertad y de dependencia de autonomía que se dan dentro de los grupos humanos. Por lo cual, digamos que la noción de socioecosistema es un medio para superar estas fragmentaciones epistemológicas y ontológicas y analíticas, porque estas mismas nos amarran impidiendo una consideración sistémica, una consideración compleja que articula lo sociocultural con lo biofísico pues de una forma operativa, que esto es muy importante, pues ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, entonces, pues la cultura no puede ser considerada como un factor de equilibrio ecológico, porque si nosotros acuñáramos este término de cultura, supondríamos implícitamente dotar a esta de una resiliencia similar a la que se aplica al ámbito de la ingeniería, que es tal cual una recuperación de un sistema para volver a una configuración antes de una perturbación, pero entendemos dentro del marco de la complejidad que esto no se puede reducir a algo tan simple. Pues por ello el nuevo uso del concepto de resiliencia socioecológica debe marcarse precisamente em, en el cuestionamiento de estas categorías tradicionales de pensamiento occidental, que también pues, nos dan pie a una integración analítica entre el medio humano y el entorno. Y pues el uso de la resiliencia en la antropología, cabe destacar que también ha venido sirviendo para explicar diferentes tipos de fenómenos, como pueden ser las estrategias generalistas o especialistas en la consecución de recursos, eh, es decir, pues hablando de las corrientes y los flujos que lo impedirían, la incertidumbre y la sorpresa en la gestión de recursos, pensando esto como un ecosistema evolutivo y en redes sociales también, y la capacidad de adaptación al grado de centralización del uso y gestión de recursos. Bueno, entonces, hablando un poco ya en materia de resiliencia y sostenibilidad desde esa perspectiva, tenemos que la vinculación de este concepto de innovación, como por ejemplo lo pueden ser los sistemas silvopastoriles, a la resiliencia es fundamental porque así que los ecosistemas no sean agentes pasivos, sino que más bien sean proactivos dentro de su propia configuración, lo cual pues como también lo mencioné al comienzo, hay que tomarlo con pinzas porque como yo lo veo y a forma muy de comentario personal, esto es útil como para implementar estrategias participativas que nos permitan como generar estas estrategias resilientes de adaptación, pero que esto tenga un fin en la institucionalidad, que sea propia la institucionalidad de esto para que no recaiga todo el peso sobre las comunidades. Entonces, bueno, las corrientes y flujos que lo impedirían, en este sentido, pues, bueno, existe la capacidad de lidiar con el cambio, manteniendo la función y la estructura, la habilidad de reorganizarse relaciona especialmente con la capacidad de endógena, pues, de reorganización, más que con una forzosa actividad realizada de manera externa, y la capacidad adaptativa que se relaciona con los mecanismos para la evolución, novedad y aprendizaje, en el sentido pues también de la biodiversidad y de las instituciones. Pues por esto no digamos que el estado resiliente en su ecosistema depende de una multitud de factores interdependientes y por ello no parece digamos lógico tratar un retrato como de un robot resiliente cuando se invita cada vez más a pensar en la resiliencia como en un innegable carácter contextual. Pues digamos que aquí también es importante destacar que la escala temporal y espacial juega un papel fundamental porque lo que hoy es resiliente puede no serlo mañana. Por esto, digamos que el reto también se encuentra en esta
operatividad en el sentido de que, de que medir la resiliencia es muy difícil, porque pues también se hace crucial pues, hacer evidente esta interconexión entre los diferentes niveles espaciales. Bueno, por último, aquí también les traigo pues esta visión de la operatividad en el estudio de la resiliencia socioecológica, en el cual algunas propuestas sobre la identificación de los elementos socioculturales que generan y fortalecen la resiliencia en un socioecosistema, pues son dados aquí por estos autores. Dentro de ellos, pues podríamos resumir que combinar diferentes tipos de conocimientos e incorporar el conocimiento local y la gestión y la toma de decisiones nos brinda pues una experiencia sobre la dinámica de los ecosistemas complejos, los cuales pues, o sea, es irreemplazable pensar en esta dinámica y pues de allí parte la necesidad de involucrar el conocimiento local en combinación con el conocimiento científico y con la gestión ambiental, obviamente. Asimismo, pues es importante crear oportunidades para la autoorganización, perdón, en términos de capital social, redes de comunicación y confianza y a través pues, de la promoción de estrategias participativas capaces de generar conocimiento amplio e integrado. Y pues bueno, ¿por qué? Pues porque la autoorganización es básica para aumentar la equidad al acceso y la asignación de recursos para responder a estas tendencias externas y para pues sintonizar con diferentes niveles de gobernanza, lo que les hablaba hace un rato de incrementar un poco la participación de las comunidades. Todo ello, pues ahora integrándolo en un sentido práctico aplicado en el análisis de esta resiliencia, porque nos brinda un alto poder explicativo sobre el desempeño social en situaciones de crisis, y así pues como lo que les mencioné ahorita. Entonces, a forma de conclusión, tenemos por un lado, pues que estos ámbitos locales son un laboratorio de estudiar a nivel micro, pues estos aspectos relevantes de la configuración biofísica cultural del medio ambiente y por ello de sus condiciones de sostenibilidad. Entonces, esto es importante si nosotros lo vinculamos, por ejemplo, con los sistemas silvopastoriles, pues donde tenemos un montón de beneficios tanto sociales como ecológicos y que contribuyen a aumentar esta resiliencia al cambio climático pues, por parte de los sistemas ganaderos. Eh, el reto es también mi visión personal sería poder integrar estas perspectivas de los sistemas silvopastoriles en un contexto en el que se integren también pues em, por ejemplo, la investigación etnográfica, pues, que nos dé evidencia de estos procesos y tendencias y que nos permitan arrojar luz sobre estos problemas relacionados con la conservación ambiental y el desarrollo social. Pues de allí partiría, digamos, una forma de entender estos socioecosistemas de una manera más integral y que ello nos permita generar estrategias para incentivar el cambio y pues valga la pena redundar en la autoorganización como forma de resiliencia, pues para el caso pues, de los sistemas ganaderos. Entonces, esto era lo que les quería compartir y muchas gracias por su atención.